Me voy a ir un poco más antes de los 4000 hasta los 40.000 con los antecedentes de la escritura y que pues podemos ver los primeros intentos de los, ahora sí, de los grafismos que hacían los humanos para hacer que sean iconos y que sea pictográfica, que da origen después a la pictográfica. Me voy rápido, esto fue lo que vimos la sesión anterior, la escritura cuneiforme de 3500 antes de Cristo, y que fue pictográfica, ideográfica y fonética, ya habíamos platicado, Luisa nos los explicó, con la escritura jeroglífica posteriormente, aunque probablemente sean paralelas, y Egipto también de pictográfica, y después la hierática y la demótica, que van a influir también a la escritura fenicia y también la escritura semítica, y que teníamos el príncipe Cadmo, fue quien inició con esto, pudo hacer una síntesis con los 22 signos y se distribuye por todo el Mediterráneo, y llegamos a la griega, que se adaptó del fenicio y que entró de 1000 a 700 antes de Cristo, y habíamos visto que se escribía de derecha a izquierda, bustofredón, y de izquierda a derecha. Ok, ahora sí vamos al punto que nos toca. Si había una pregunta anterior, después la ponemos. La escritura latina es una de las escrituras más importantes porque va a influenciar totalmente a Occidente, y es uno de los que logra realmente hacer una escritura que, además de muy bella, además de proporcionada, etcétera, va a influenciar a Europa y después a otras partes del mundo. La escritura latina viene del griego y entra en el siglo VIII antes de Cristo, y vamos a ver cómo entra con los etruscos en Etrusia, en el poniente, en el oeste de Italia, la zona de Toscana, y vamos a ver la capitalis monumentalis, la capitalis rústica, la cursiva romana, la quadrata, la uncial y la senuncial, durante todos estos siglos que fueron evolucionando dentro del mismo Imperio Romano, y que posteriormente también influenciaron a todas las nacionalistas de la edad y carolingia de la Edad Media. Los etruscos es este pueblo que se pone en el poniente, en el oeste de Italia, y que para 700 antes de Cristo entra la escritura griega, y ellos desarrollan un tipo de escritura que no se ha podido descifrar bien y que es de derecha a izquierda, pero que va a ser la influencia que va a permitir que entre a Roma la escritura griega, y a través de los etruscos los signos y los caracteres, y que van a tomar los romanos la escritura latina. Aquí vemos que para el siglo V se extiende bastante. No sé si se llegue a ver mi cursor. ¿Sí se ve? ¿El cursor si lo llegan a ver? Sí. Ok. Sí, Luis Carlos, sí lo vemos. Gracias. Aquí podemos ver cómo se extendió y va a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A influir en la arquitectura, en las leyes, en el sistema militar, los caminos, la elaboración de los caminos y en el alfabeto. El alfabeto romano, ya que entramos con los etruscos, se saltó una, pero bueno, Roma, déjenme ver por qué se saltó esta una. Escritura latina. La escritura, ya habíamos visto esto, perdón. El alfabeto romano en el antiguo se componía de 21 letras, y después veremos cómo después en el siglo I, la Y y la Z se anexan. Las otras letras van a aparecer posteriormente en las nacionalistas en la Edad Media y en la escritura
la J y la U, que se van a anexar al alfabeto que después conocemos nosotros. La escritura, en principio, fue de Bustrofedón, que era para, como arando de un lado para otro, y en el siglo IV ya se transforma de izquierda a derecha. Para 405 a.C. se estandarizan las formas de las letras y la famosa tabla de la ley, y para finales del siglo III a.C. se empieza y ya se introduce lo que llamamos el serife, el remate o el patín en la escritura. Vamos a iniciar con las capitales monumentales porque es la principal escritura romana y que la escritura romana, la capitalis monumentalis, pues va a ser parte de toda la identidad. Y después el imperio crece y ahí tenemos, no sé si lo logren ver, un mapita con el imperio romano para el 395 ya después de Cristo, y cómo se extendió. Y una de las formas que se utilizó fue usar en todos los monumentos una escritura que tenía unas características muy bellas de proporción, de líneas rectas y líneas curvas que nos permitían hacer una escritura mucho más bella. Aquí podemos ver la columna de Trajano, que perteneció que cuenta del emperador Trajano del primer año de nuestra era, del primer siglo, perdón, de nuestra era, y que en la parte de abajo se puede leer con las bases que sirvieron también posteriormente y hasta para el Renacimiento, tomar como estándares de lo que era la escritura romana de esta capitalis monumentalis. Esta escritura, aquí les puse está sacado íntegro de la columna de Trajano, dibujado para ver los caracteres. Y vemos que ya se utilizaba, debido a los instrumentos que se utilizaron, se ven los gruesos y delgados, que es un ataque, y que se le llama fusiforme, porque tiene y varía de lo delgado a lo grueso como un hueso. Entonces, esto le daba una calidad preciosa, y que primero se dibujaba en las piedras, en los monumentos, y después se grababa con cincel. Y por eso también la inclinación, que tenía una inclinación aproximada de 30 a 40 grados, para lograr también esa forma de ataque o de variación de gruesos y delgados, con líneas geométricas sencillas, de rectas y curvas, con una bella proporción. Es decir, buscaron realmente proporción que se semejaba hasta la áurea de 5 a 8, y que en un momento dado teníamos letras que podríamos decir que su proporción eran como estas que están aquí, estas dos, de 1 a 3/4, y estas eran completas de 1 a 1, y estas eran de 1 a 1/2, y así mantuvieron las proporciones, y que podía verse una imagen de lo que quería ser el Imperio Romano en todo lo que se extendió. En la escritura capitalis monumentalis era de palabras continuas. En algunos casos sí tenían un puntito que separaba déjenme ver si aquí el anterior, sí se puede ver, pero aquí está. Un puntito que separaba, pero, y acá está el otro puntito. Pero se escribía de manera continua, no había espacio interletra. Se usó en en muchos sustratos y con diferentes instrumentos, tanto para grabarlos en la piedra como para dibujarlos en los diferentes sustratos.
papiros, madera, hasta cera. Y fue la imagen del imperio. Después tenemos la capitalis rústica. La capitalis rústica, que ya es del siglo I, se deriva de la capital quadrata, de la capitalis monumentalis, y es una escritura más rápida. Ya es del siglo I de nuestra era y es más condensada. Ciertas formas más redondeadas, como se pueden apreciar en la ilustración de arriba, que es de Pompeya, del siglo I, y la ilustración de abajo, que es de rústica, del siglo V, y en una piedra que se encontró en una de las islas que estaba en capital rústica. Era más redondeada y con más espontaneidad. Se usó mucho, no solo en el Imperio Romano, sino que trascendió a las siguientes escrituras y aparte de las mismas romanas que las influenció, a las siguientes escrituras romanas como a las nacionalistas y las medievales. La cursiva romana, que se da más o menos igual en el siglo I y que es una escritura más rápida. Es una escritura que facilitaba, más fácil de hacer, más rápida con los instrumentos, con las plumillas y con los instrumentos que se usaban, y era para la escritura normal, que se trataba en cartas, en notas, en trabajos informales, etc. La que está al lado izquierdo es la cursiva mayúscula o cursiva popular del siglo I, que esta es en un papiro y que se utilizó mucho hasta el siglo III. Y se llama cursiva por la palabra cursus, que quiere decir carrera. Es decir, se hacía más rápido, si quieren un poco, a la carrera. Y empezaba a ligar, y tuvo ligar caracteres para hacerlos más fácil y más rápido, y tiene el inicio de rasgos ascendentes y descendentes. No sé si todos sepan qué son los rasgos ascendentes, los que están arriba de la altura, vamos a decir, de las normales, que serían, en este caso, mayúsculas, pero que salen para arriba o para abajo de la línea normal, que nosotros le llamamos altura de la X. La que está a la derecha ya es una romana cursiva tardía, ¿correcto? Y que utilizó en la primera, en la popular, eran mayúsculas, y acá ya utiliza minúsculas y tiene rasgos ascendentes y descendentes muy pronunciados, era para hacerse se hacía más en corrido, y del siglo V se utilizó hasta el siglo X, también influenciando otro tipo de escrituras. Una muy importante también de las escrituras romanas es la capitalis quadrata, que en realidad del siglo I se desarrolla principalmente para textos religiosos y literarios, aunque se utilizó en otro tipo de documentos. Es una versión tardía de la monumentalis, que también se utilizó en documentos, pero que era mucho más detenida, más lenta su elaboración, y proporciones más anchas y contrastadas que la capitalis monumentalis. Y se da del siglo I y en el siglo IV se refina, y aunque a finales de este siglo IV ya se deja de utilizar, va a influenciar también a las que veremos en la siguiente sesión, que son las nacionalistas y hasta la carolingia. Va a influenciar y se utilizó también como capitulares, esas letras iniciales de un texto, de un libro, que les llamamos capitulares, para hacerlo más bello, para que se pudiera apreciar mejor. Aquí podemos ver un resumen de
ya igual, estos son copiadas íntegramente de documentos. Aquí tenemos la Capitalis Quadrata, cómo se podría ver, y que era la escritura en mayúsculas, pero con formas más redondeadas. Se seguía escribiendo sin espacio o solamente con un punto entre palabra y palabra, y se sigue viendo pues mucho la escritura oficial, la monumental romana, las capitales monumentales. Aquí vemos la capitalis rústica, cómo empieza y cambia y favorece en que no respeta las proporciones y que, como habíamos dicho, se hace más condensada, empieza a tener ciertos movimientos no rectos, sino se curvea. Y aquí tenemos las capitalis, perdónenme, las cursivas romanas. Esta es la cursiva romana mayúscula, que después se fue cambiando, que ya mete, ¿cómo se llama?, ascendentes y descendentes, y que se utiliza mucho hasta el siglo III para notas, para documentos, etc. Y esta es la cursiva romana tardía o minúscula también. Y como ya se unen todos los caracteres y los ascendentes y descendentes, pues en cierto aspecto son más exagerados. Una de las escrituras también de los siglos II y III de Roma, y que se transforma de la capitalis rústica y de la capitalis quadrata, es esta escritura, la romana uncial. Viene, y su nombre se da de la uncia, que es la 12ª parte del pie romano. Y esta escritura ya viene a ser mucho una escritura que se utiliza por los cristianos en Roma. Es más redondeada, se ven ya, ¿cómo se llama?, ascendentes y descendentes en este tipo de escritura. Por eso, tanto la capitalis rústica y la capitalis quadrata se empiezan a transformar. Hay que observar que todas estas escrituras no se dan de corte, sino se van utilizando poco a poco por unos grupos, por otros grupos que pertenecían al Imperio Romano. Y como dice, para el siglo V se utilizaba ya mucho en libros eclesiásticos y textos, que así se permaneció y se utilizó hasta el siglo X. No obstante, se desarrollaron otros tipos de escrituras en nacionalistas que ya veremos. También la romana uncial se utilizó bastante en la cuestión de títulos en diferentes escrituras, en diferentes libros, y como letras capitulares con otras escrituras que evolucionaron posteriormente. Esto es una de las cuestiones importantes que observamos de Roma. Roma es un eje, un punto principal donde coincide y que después va a influenciar totalmente a Occidente en muchos aspectos. Por eso, al llegar al Renacimiento de las culturas greco-romanas, pues la escritura va a ser muy influenciada en la escritura renacentista, en la humanista, pues va a ser muy influenciada por principalmente por la capitalis monumentalis. La romana semiuncial o media uncial es del siglo V y evoluciona también de la capitalis quadrata y de la cursiva romana. Ya son letras de tipo minúsculas, con rasgos ascendentes y descendentes bastante prolongados ya, no tanto como la minúscula romana, pero aquí se puede apreciar. Y esto se da porque se va facilitando la escritura y la gente puede
trabajar los que conocen y saben, y entonces se va haciendo más rápida. Es una facilidad de escritura comparada pues, con la capitalis monumentalis. Más continuos, más continua y con menos rasgos o trazos que se llevaban otro tipo de escritura. Y al hacerla más redonda, más continua, pues va a ser una de las escrituras que van a ir influenciando de manera muy directa a muchas de las escrituras nacionalistas e insulares, las insulares y las nacionalistas también del continente del siglo noveno, y que pues va a transformarse en esas escrituras que fue en diferentes áreas en Europa. Y aquí podemos ver un poco lo de cómo son los rasgos de las unciales y cómo se escribía. Y todavía en todas estas escrituras no hubo espacio entre palabra y palabra. Estaba el punto que las diferenciaba, como se pueden ver acá en estas. Y aquí tenemos en semiuncial, en enunciales, y aquí tenemos en ejemplos de las semiunciales, de cómo se traza y cómo se fue ya generando ya por ejemplo, la A ya cambió completamente de la mayúscula a lo que ahora conocemos como minúscula, ¿no? Sin embargo, había otras. Y veamos los ascendentes y los descendentes de las semiunciales, cómo son el trazo. Aquí hay que ver mucho que los trazos con unas plumillas chatas, pues es lo que le da también esos gruesos y delgados que son tan típicos también y que van a ser después posteriormente tomados por las escrituras siguientes hasta llegar a la imprenta y a las escrituras que influenciaron a la imprenta ya en 1400. Entonces, por eso es importante, y esta escritura, se volvieron las dos escrituras, principalmente después esta, del cristianismo y de la influencia hacia las escrituras nacionalistas cuando va decayendo y cae el imperio romano. Pero eso, como comentábamos, son y se dan solamente de manera tejida, es decir, unas empiezan a trabajarse y otras también, y se pueden dar en varios momentos que se están utilizando varias de ellas. Déjenme ver. Esto es un poco para concluir aquí hacia Roma. La evolución de los caracteres que ya habíamos visto con Luisa, ¿no? Desde los prototipos, ¿cómo se llama? Los cananeos, el fenicio, y cómo va cambiando las formas. Y creo que también ya Luisa nos explicaba cómo de pasar del buey, ok, a Aleph, fenicia, correcto, y después a la griega, si ya se gira, y después a la A romana o latina, correcto. Y así igual lo que llamábamos Aleph Beth, y que en Grecia es beta, y que en Roma pues es la B, igual a N, aquí lo vemos, y aquí se puede apreciar esta evolución de las formas. Es decir, no nace nada más porque sí. Al principio eran totalmente pictogramas que copiaban el objeto de una manera icónica y que poco a poco se fue sintetizando, se fue haciendo más simbólico, ya no icónico. Probablemente pasó al aspecto indéxico que señalaban también, y eso ya permitió que se pudieran hacer símbolos
que ya no fuera exclusivamente pictograma y que llegan a los ideogramas, para pasar después a la fonética silábica y después hasta la fonética alfabética que tenemos con los fenicios y que pasa a Europa hasta llegar a Roma, y de ahí vamos a ver cómo se extiende la escritura ya en Occidente más adelante en las siguientes presentaciones. A ver, muchísimas gracias, Luis. Muy bonita tu presentación. No, nada más quería hablar un poquito de los soportes, ¿no? Que era, pues, generalmente era el papiro lo que importaban de Egipto, porque era lo que se conseguía, ¿no? Aparte, bueno, desde luego la piedra, que era lo más, pero era para la cosa pública, ¿no? La columna de Trajano y todas estas lápidas que se ponían en los espacios públicos, edificios, etcétera, y bueno, y en las tumbas, ¿no? Las tumbas se ponían en los caminos, ¿no? Todos los caminos de Roma están llenos de tumbas porque los enterraban en los caminos, ¿no? Y toda la Vía Apia, Vía Salaria, todos esos están llenos de tumbas, ¿no? Entonces, pero yo me quería referir un poquito a los soportes, ¿no? Sí. Luego, dicen, eso también es algo que no está comprobado, que hubo un faraón como la biblioteca de Pérgamo era en Asia Menor, ahora Turquía, había la biblioteca más importante después de Alejandría, pues como que prohibió la exportación de pergaminos, que pues era el monopolio de los egipcios, ¿no? Y ya entonces, ya de por sí se usaban los pergaminos, que vienen justamente de la palabra pérgamo, porque ahí se fabricaban estos códices membranáceos, ¿no? De membranas de animales, que pueden ser corderos, pueden ser, y las vitelas, que son las más finas, que son de animales no nacidos, o cuando menos, si no nacieron, son borregos no nacidos o borregos recién nacidos, ¿no? Con los que se hacen las vitelas, que son pues las pieles más finas, ¿no? Que luego se tallaban con piedra pómex para dejarlas absolutamente sin pelo y sin nada, y con las que se utilizaban para escribir, ¿no? Sobre todo las cosas mejores eran con vitelas, y las cosas, porque se descubrió que pues con escribir sobre esos códices membranáceos o esas pieles duraban muchísimo, ¿no? Luego ya en el siglo XVIII, uno de ellos se llamaba Angelo Mai, que fue ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, el mero mero de la Biblioteca Vaticana. Él descubrió muchísimos palimpsestos. ¿Qué quiere decir? Que borrando algunas pieles se encontraron escritos muy antiguos, inclusive pues de personajes, de escritos muy importantes de la época clásica, ¿no? Esos palimpsestos los utilizaron, por ejemplo, para escribir sermones y cosas sobre otros precedentes que eran sumamente importantes, como escritos por poetas latinos, etcétera, etcétera, que pues resultaron ser mucho más valiosos que las cuentas del súper que hicieron algunos, digamos, en época posterior, ¿no? Entonces era importante hablar de los soportes porque se habló de las letras, pero no de los soportes. Sí mencionaste los soportes, pero no los nombraste explícitamente. Muchas gracias, como dice ahí la pantalla. Sí, correcto. Fíjate que sí, bueno, por los tiempos y un poquito, Sí. pero sí, por ahí mencionamos de madera, papiro, cera, Sí. pergamino, pero también es importante los instrumentos como las plumillas, como los pinceles, que daban más libertad que lógico que los cinceles, ¿no? Que por eso la Capitalis Monumentalis. Sí, y un poco por eso también les pasé cómo se trazaban. Ya no hablé mucho, pero es decir, cómo se lograba
ese trazo, y es muy importante, lógico, los soportes. Y las tintas. Y las tintas, claro que sí, claro que sí. Entonces, que por eso se puede ahondar en este sentido y abrirse mucho más en cada uno de estos capítulos que estamos presentando. Luisa. Luisa, no te escuchamos. Ahora sí, las tabletas, yo nomás quiero decir tres cosas. Las tabletas de cera se usaban mucho por los romanos y eran una especie de cuaderno con cera adentro, se escribía con un stylus, y la parte de atrás del stylus tenía un triangulito como aquellos de modelado de secundaria con el que se borraba. Ese uno. Dos, muy importante, no confundir las letras cursivas con los tipos itálicos, porque hay miles de editores que se les llena la boca diciendo, lo hacemos en tipos cursivos, y están diciendo una estupidez. Lo cursivo son letras, los tipos son itálicos, que son de 1500 y que luego veremos. Entonces, no confundir esas dos cosas. Los cursivos vienen de cursus, que significa carrera y que escribían rápido y mal, y los itálicos es otra cosa. Pero que eso es todo. Gracias. No, sí, muy bien, qué bueno que lo dices, porque sí se le llama de pronto cursiva a la itálica, cosa que no es, porque ni siquiera es para escribirla más rápido. Eso viene, como lo dices, de la tipografía, que ya también, como dice Luisa, se verá en este seminario en su momento. Víctor. Sí. Hola, bueno, son dos preguntas. Uno, ¿en qué momento fue el cambio de la escritura de derecha a izquierda a izquierda a derecha? Y por otro, la segunda pregunta sería precisamente de los cursivos que cayeron en desuso, pero no sé si fueron en sí nada más un tipo que se desvaneció muy rápido o en sí en general ese desapareció. Sí, y Olga tiene otra pregunta, aprovechando. Una vez que estoy aquí. ¿Y pueden poner el ejemplo entre la diferencia entre cursiva e itálica? No tenemos la itálica es un tipo, no es letra. Tipo es un carácter grabado en un paralelepípedo de plomo, estaño y antimonio, en relieve, un carácter del conjunto alfanumérico. Y es de la imprenta. Imprenta. Ah, ya. Sí. Pero deja ver si te puedo armar una ahorita. Ok, gracias. Y querías ver, después del siglo III empezó a cambiarse ya en Roma totalmente de izquierda a derecha, el siglo antes de Cristo, lógico. Entonces ya lo tenían, la de derecha a izquierda la heredan de los etruscos, que era como se escribía, ¿no? Pero acuérdate que los cambios son paulatinos, lógico, ya cuando se hace la ley, las 12 tablas de la ley, entonces ya está muy bien estructurado, y eso es en el 405 antes de Cristo, como primera. ¿Y cuál era la segunda? Acerca de los cursivos, precisamente, que cayeron en desuso, ya no se usaron. Las cursivas no se usaron porque ya se estaban usando otras, pero siguieron, por ejemplo, utilizándose influenciaron algunos de los alfabetos posteriores, que se llaman nacionalistas, y después la escritura carolingia de la Edad Media, que influenciaron y que fueron tomando algunos de los caracteres, tanto de los capitales monumentales como de las cuadratas, y después de las unciales de las minúsculas romanas, de las cursivas. Entonces, por eso se fueron e influenciaron en ese sentido a los otros. Se deja de usar en el siglo III,
pero sigue hasta el quinto, y en el quinto sale la cursiva tardía, que era más bien como minúsculas. Se van mezclando en ese sentido las escrituras. No hay así que te diga un momento, porque se van conjugando y también influencia a las unciales y principalmente también a las semiunciales. Sí, Miguel. Gracias. Sí, Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si pudieras ahondar un poquito más sobre las minúsculas, en el sentido de las minúsculas estarán, me imagino, relacionadas con la escritura manual, más que en hacer una escritura monumental. Y en ese sentido, que tiene ascendentes y descendentes. Entonces, no sé si pudieras, noté que en algunos alfabetos la ascendente era un poco más larga, más corta. Si eso se dio por cuestión, no sé, de la hora de escribir, si había alguna intencionalidad más específica para diferenciar las letras, no sé si pudieras ahondar un poquito más. Sí, lógico, al hacerse la cursiva romana y que viene y se está usando, y como dices, es para hacer notas, cartas, etcétera, es manual, no se usaba para la monumental. La monumental era exclusivamente para poder la imagen de Roma y poner los hechos, los logros, las leyes en los monumentos, los logros principalmente de Roma y de los emperadores. La cursiva romana empieza a tomarlo porque es para hacerla más fácil de trazo, y entonces los ascendentes y descendentes empiezan a trabajarse, como lo puedes ver en esta, que es del siglo I hasta el siglo III. Y aquí ya la tardía es cuando ya se está haciendo y se está usando mucho más rápido, usando más y como minúscula, y que en realidad ya está apareciendo por ahí, ya viene ¿cómo se llama? La semiuncial, que ahí es donde vas a ver que a diferencia de la uncial, pues sí crecen. Aquí tenemos en la uncial ya una influencia en los siglos II y III de algunos ascendentes y descendentes ya en escritura, y en la semiuncial sí es mucho más evidente por la manera de usar, y usarlo con plumilla, con plumilla, con pincel, que se llegaba a usar también, y por eso se logra ver los ascendentes y descendentes también más largos, pero ya en una escritura mucho más, con ciertos tipos de minúscula. Algo que tenemos que decir es que la minúscula humanista que reconocemos nosotros y que se toma en el Renacimiento no viene de la minúscula romana. La minúscula humanista la retoman en el 400 y en el 500, la retoman en 1400 y 1500 en el humanismo, la retoman de la carolingia, que la carolingia se ve influenciada también de estas escrituras. Por eso, cuando solamente se toma las mayúsculas de la capitales monumentales y se sigue hasta las proporciones, etcétera, y la minúscula es de la carolingia la que se retoma. No sé si eso clarifica un poco tu pregunta. Sí, gracias, Luis. Ok, Luisa. Yo dos cosas. Las unciales era la 12ª parte de un pie romano y era aproximadamente 2,5 centímetros. Era lo que medían las letras, 2,5 centímetros. Lo que no sabemos es si las semiunciales medían la mitad. Eso sí, no lo tengo. Eso una cosa. Y dos, ¿me puedes dar chance de compartir? Ya te tengo, Olga. Ok, espérame. Aquí estoy con Víctor. Está con Víctor, ok. Aguántame tantito, Luisa, y tengo aquí caracteres itálicos también, porque esto lo hice junto con otros que tengo, pero si ya lo tienes, te dejo compartir. Le acabo de armar uno. Ah, perfecto.
A ver, deja ver si puedo. Ay, creo que aquí se ve re bien. Ok, estas son, ¿sí se ve? Sí, Ok, Sí, Luisa. perdón. Estas son las mayúsculas cursivas. Luego vinieron las minúsculas cursivas de cursus carrera, que son escrituras, letras. Y estas son los tipos itálicos del siglo XV. Y se llaman itálicos porque los hicieron en Italia. Italia. Pero a la gente le encanta a estas letras que son itálicas, sobre todo a los editores se les llena la boca diciéndole, vamos a hacer tipos cursivos, y eso es una estupidez. Estos son tipos itálicos, que se diseñaron en el siglo XV para hacer libros más chicos, para hacer libros de bolsillo. Los hizo Aldo Manuzio, y los cortó Francesco Griffi, y luego veremos toda la historia. Estos son los tipos itálicos. ¿Sí quedó? Ay, Sí, sí, o estos sea, son los itálicos que vemos en los libros impresos, ujú. ¿no? Cuando están resaltando algo. O sea, que ya se hicieron con la imprenta y los otros se hicieron a mano, Estos se hicieron con la imprenta, los itálicos. los itálicos. Y estos cursivos son de los romanos que los hicieron a la carrera. Ujú. Tan bonitos, pues no se entiende nada. No se entiende nada, pero aquí comenzaron a hacer ya minúsculas, porque antes no existían las minúsculas. Todas las letras romanas fueron mayúsculas hasta las minúsculas cursivas. Ahí están. Muchas gracias, Luisa. Y diferente de esto. Perfecto. Entonces, Sí. un diseñador, un arquitecto no tiene por qué saberlo, pero un diseñador debe de saber estas cosas, estas minucias, y no andar diciendo tonterías como los tipos cursivos. Ok. ¿Laurita quiere hablar? Sí, Laura. gracias, Olguita. Sí, sí, Luisa, en relación a eso mismo, lo itálico sí tiene que ver estrictamente con la inclinación de la letra. Eso sí. Sí, porque la verdad, yo soy de las ignorantes que pensaba que cursivo y itálico era lo mismo. No. Cursivos Así lo letras, aprendí. itálicos tipos. Ok. Quiero también, en ese punto Gracias. por eso es muy importante cuando iniciamos los cursos con los alumnos de tipografía principalmente, que distingan lo que es escritura y que distingan lo que es tipografía. Porque de pronto, ¿no? Escritura es a mano, caligrafía es el arte, la escritura artística, pero la tipografía es el plasmar exactamente el conjunto de los elementos alfanuméricos para generar textos, pero de manera mecánica o de manera electrónica. Y yendo a ese punto, una familia que normalmente ahora conocemos como la Arial, la Bodoni, o que vienen de principios de la tipografía, ya no de la escritura, por ejemplo, sino en esas sí tenemos las variantes, si tú lo acabas de decir, una es la inclinación, otra es el peso, otra es la proporción y la normal. Por eso, si no se hace la diferencia, se habla y se confunde. Por eso que dice Luisa es muy importante que no le llamemos cursivos a las itálicas y menos itálicas a las cursivas romanas, porque no, aunque fueron en Italia, ¿no? Muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Yo creo que estamos en tiempo, no sé. Sí. La última. Yo me despido. Bueno, yo creo que nos Muchas despedimos gracias.